والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Al-Wasa'il al-Mufida lil-Hayat al-Sa'ida, los modos beneficiosos para lograr la vida feliz. Este tratado, escrito por el imam al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. La semana pasada, ya Juan, en la primera charla o la primera clase, mencionamos la importancia de lograr este meta, yani que todos lo tienen, como mencionamos, de los dichos de los imams de la sunna y de los sabios, como Sheikh al-Islam ibn al-Qayyim al-Jawziyya y el imam al-Sheikh ibn Hazm rahimahumullahu ta'ala jami'an, de la gran importancia que todos los seres humanos, sean musulmanes o no musulmanes, tienen esa meta de lograr una vida feliz y evitar sufrimiento, evitar dificultades, evitar todo lo que trae la tristeza y malestar. Y el meta del ser humano es ser feliz y tener una vida feliz. Y así que mencionamos esos dichos para empezar esta serie de clases con la gran importancia de entender bien este tema importante. Y hoy lo que vamos a hacer es empezar la introducción del imam el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, una introducción muy corta que escribió para este libro. El Sheikh rahimahullahu ta'ala empieza y dice: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi alladhi lahu الحمد كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. La alabanza es todo para Él. Y atestigo que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin ningún asociado en adoración con él, y atestigo que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A lo que sigue, dice el Sheikh: por cierto, la paz del corazón y la tranquilidad y la felicidad del corazón, y evitar sufrimiento y problemas y dificultades, es el gran meta de cada persona, y en hacer eso y a lograr eso, la persona logra la vida feliz y completa esa felicidad y esa alegría, y con eso, pues, el modo de lograr eso, hay modos religiosos y modos naturales y modos científicos igual para lograr esta gran meta. Pero todos estos modos que hemos mencionado, religiosos, naturales,
científicos no se pueden lograr todos excepto en los creyentes. Los creyentes solo pueden lograr eso. Y eso es porque una persona no creyente, no musulmán, puede lograr algo de los modos naturales o científicos para ser feliz, pero no del din. Entonces esa felicidad no es completa. No es completa. El Sheikh dice, y si la persona logra de algo, un modo o un camino que le hace feliz, no es algo permanente. No es algo permanente. Y esa gente de intelecto, esa gente de estudio, busca y siguen buscando diferentes modos de cómo ser feliz. Buscan lo mejor y más beneficioso, lo que dicen que es mejor, o lo que dicen que va a durar, o cosas así, o dichos así, que vemos que esa felicidad no es permanente, no es algo que se queda firme y se queda para siempre. Y eso es porque le faltan ese modo del din, los modos religiosos, los modos de la religión, del imán, de fe. Naam. Dice el Sheikh, entonces aquí voy a mencionar en mi tratado, mi escrito, en este escrito que tienen enfrente de ustedes, es decir, el autor está hablando así, que presento los diferentes modos para lograr este gran meta y para que la persona puede estar sobre esta gran felicidad. Naam. Dice el Sheikh, hay gente que logra estos modos, que logran mucho de estos modos y viven una vida feliz, viven en un modo de alegría. Y hay gente también que no logran ninguno de estos modos, y viven una vida miserable, viven una vida de tristeza, una vida de dificultad. Y hay gente que vive o que logra entre los dos, logra unas cosas o pocos modos de ser feliz, y también tiene otras dificultades, o sea, vive entre los dos. Los dos primeros modos que mencionamos, o dos primeros tipos de gentes que mencionamos. Entonces dice el Sheikh aquí, esta persona que está entre esos dos primeros mencionados, es decir, logra unos modos para ser feliz, pero también sigue teniendo dificultades. Él logra acorde a lo que él le llegó a él de saber cómo ser feliz. Y aquí tenemos estos tres tipos de personas. Dice el Sheikh, Wallahu al-muwaffiq al-musta'an bihi ala kulli khair, que Allah subhanahu wa ta'ala es el que da el éxito y el que ayuda a obtener todo el bien. Wa ala dafa kulli shar, y ayuda pues a alejar todo el mal. Naam. Esa es la introducción del Sheikh. El Sheikh aquí pues menciona que nos escribió en este libro o este escrito del Sheikh los modos de hacer feliz o de obtener y lograr una vida feliz, y de evitar lo que trae esa vida feliz es evitar el sufrimiento, evitar la tristeza, evitar las dificultades. Y el Sheikh nos trae diferentes modos en cómo hacerlo. Empezamos el escrito del Sheikh, inshallah, y con el primer modo de que menciona el Sheikh en el primer capítulo. Menciona y dice, el primer capítulo dice, وَعَظَمُ الْأَسْبَابِ لِذَلِكَ وَأَصْلُحَا وَأَصُّصْحَا هو الإيمان والعمل الصالح. نعم. وعظم الأسباب لذلك وأصلها هو الإيمان والعمل الصالح. يعني que los más grandes, o el más grande y más importante modo
de a lograr eso. Y el origen de todo eso y su base es al imán, yani la fe, wal amal salih, y las obras buenas, las obras del imán. Y eso, dice el Sheikh, está basado al dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Man amila salihan man dhakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Naam, de que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y quien obra con las obras buenas, sea hombre o mujer, y es creyente y tiene fe, pues le vamos a dar una vida buena, hayatan tayyibatan, y los vamos a recompensar con les vamos a dar una recompensa a ellos, una recompensa bueno de lo que ellos hacían, o sea, acorde de lo que ellos hacían, acorde de lo que ellos obraban con esas obras buenas. Naam. Entonces, dice el Sheikh, aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos informa y hace esa promesa de que quien tiene y posea al imán, fe y obras buenas, quien yani, sea hombre o mujer, tiene fe y obra con las obras buenas, las obras de imán, cumple con el imán, pues va a tener una vida feliz en esta vida, y va a tener una recompensa buena en esta vida y en la vida próxima, en el más allá. Naam. So, hay tres cosas. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos informa y promete que la persona que tiene imán, el creyente, el que obra con el imán, el que tiene las obras buenas o obra con las obras buenas, Allah le va a dar una vida feliz en esta vida. Eso es primero. Esa es la primera bendición y favor de Allah. Que Allah le va a dar una vida feliz en esta vida, en esta dunya. Y le va a dar una recompensa, jaza al-hasan, yani le va a dar una buena recompensa en esta vida. Es el segundo favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Y le va a dar una recompensa buena en la akhira, en el más allá. Entonces son tres cosas, Juan, para el creyente, el que cree en Allah y cumple con el imán, cumple con fe y obra con esa fe. Entonces eso es en contra aquel que dice: tengo fe en mi corazón, pero no obra con esa fe. Entonces esa persona no está incluido en lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala en esta aya. Así que quien tiene imán, cree en Allah subhanahu wa ta'ala y cumple con los aspectos de imán y obra con eso y hace las obras buenas, acercándose a Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, los actos de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, los actos de obediencia a Allah y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, los actos de adoración que la persona hace para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, todo eso, las obras buenas para ayudar a la gente y la creación, todo eso, quien hace esas obras y cree en Allah subhanahu wa ta'ala, tendrá estos tres favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Una vida feliz en esta vida, una buena recompensa en esta vida y una buena recompensa en el más allá, en la akhira. Naam. Y dice el Sheikh, y la razón por esto es claro, eso es algo claro que todos pueden entender. Por cierto, los creyentes en Allah subhanahu wa ta'ala, los que posean el imán correcto, y al imán sahih, pues les da frutas, ese imán, pues les da frutas para lograr y hacer las obras buenas y rectifica sus corazones y sus el comportamiento y el carácter en la dunya y en la akhira. Todo eso les ayuda en la dunya y en la akhira. Y ellos con este imán que posean, el imán sahih, el imán correcto, pues es los fundamentos y los bases que necesitan cuando
encuentran y confrontan todo lo que les llega sea de asuntos de felicidad, de alegría, o asuntos de dificultad, asuntos de sufrimiento, asuntos de tristeza. El imán les ayuda en cada aspecto. No. El Sheikh dice, cuando se confrontan o cuando les llega esas cosas que aman o que les hace feliz, lo aceptan, alhamdulillah, y son agradecidos por eso. Y de las bendiciones de Allah lo usan esas bendiciones y favores de Allah subhanahu wa ta'ala en lo que es de beneficio. Y si ellos usan eso en ese modo, pues eso los hace ser feliz. Y les llega esa alegría y les llega esa felicidad en que ellos se quedan y en que les llega bendiciones. Tienen esperanza, dice el Sheikh, de esa recompensa por ser agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Todos estos asuntos grandes y importantes, todos esos se logra con esas obras buenas, todo eso lo que se hace, de todo el bien y toda la bendición que les llega, obran con las obras buenas, con el imán, regresan al imán y son agradecidos a su Señor subhanahu wa ta'ala, y les llega esas frutas del imán, y les llega esas frutas de imán. Naam. Igualmente dice Sheikh, cuando confrontan o cuando les llega las cosas que no les gusta, que odian, o que es de dificultad, o que es de sufrimiento, o algo que les haga preocuparse, pues también regresan al imán y también usan el imán para confrontar eso. Aguantan lo que les llega de esas dificultades con paciencia y pensando bien en su Señor. Aguantan eso en lo que pueden aguantar con paciencia, y eso les ayuda a minimar esa dificultad y los hace aguantar más con esa paciencia bella, dice el Sheikh, el sabr al-jamil, esa paciencia bella, pues eso les ayuda a aguantar y hace eso más, ¿cómo se dice? Hacen que sienten eso menos. No sé si me explico bien. O sea, cuando el creyente les llega eso de dificultades, primeramente regresa a su Señor, regresa a su imán, y sabe que esto es una prueba y que debe ser paciente, así como su Señor le obliga. Debe ser paciente y sabe de que solo su Señor le puede ayudar. Solo el Señor de todo lo que existe puede aliviarlo de ese sufrimiento o esa dificultad. Entonces, sabiendo eso y creyendo eso, como es en su imán, en su fe, pues es paciente y sabe que en el decreto de Allah hay todo el bien. Si es paciente, Allah lo va a sacar de esa dificultad, y si es paciente en obediencia a Allah y sigue adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, pues va a recibir y va a ver esa gran bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, que lo saca de esa dificultad y le da la recompensa por ser paciente con Allah subhanahu wa ta'ala y obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. No, me dice el Sheikh, y por eso ellos logran o obtienen de ese afecto o de esos asuntos difíciles o de sufrimiento o dificultades, que ellos aguantan con paciencia, y ellos pues son fuertes en esos asuntos o esas situaciones, con paciencia, esperando esa recompensa de su Señor, ese ajr wa thawab, pues les llega asuntos más grandes y más beneficiosos, les llega esas recompensas grandísimas de su Señor. Ellos, después de ser obedientes y ser creyentes en su Señor y aguantar cualquier dificultad que les llega,
se les hace algo que no es tan difícil como si fuera para otro que no es creyente. Para otro que no es creyente puede ser que lo quiebra completamente y lo destruye completamente. Pero al creyente, él piensa bien en su Señor y él tiene fe en su Señor. Y él sabe que es una prueba y una dificultad que si él es paciente, primeramente Allah subhanahu wa ta'ala lo va a quitar y le va a mandar ese alivio. Y Allah le va a dar una salida por esa paciencia y esa fe que tiene. Y encima de eso le va a dar una recompensa grande en esta vida y en la próxima. Entonces, en realidad, aunque al creyente puede ser que le llegue a dificultades, pues él cuando es paciente con eso, pues él sigue siendo feliz. Él sigue siendo, viviendo su vida feliz, aunque puede ser que está pasando por dificultades. Así como vimos en la clase, la última clase, y Juan Barakallahu Fikum, que mencionó el Sheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya, de cómo vivió su vida el Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que pasó por muchas dificultades, pero siempre era un hombre feliz, siempre un hombre feliz. Entonces, que hay dificultades en la vida no quiere decir que la persona no puede ser feliz. Son dificultades que vienen a toda la gente, que vienen a todos, pero es el modo en cómo recibimos esos asuntos o esas situaciones, cómo pasamos por ellas, que va a significar la persona si es feliz o miserable. Así que eso es algo que solo el imán nos da esa felicidad, sea en los tiempos buenos o los tiempos malos o difíciles. Así que, así como mencionamos en el hadith, mencionamos en la última clase del hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, si se recuerdan, que mencionamos, y que menciona aquí el Sheikh otra vez aquí, que menciona y dice: كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في حديث الصحيح أنه قال, así como expresó el profeta sallallahu alaihi wasallam, o dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith auténtico sahih, cuando dijo: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس لذلك لأحد إلا للمؤمن. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: asombroso es el asunto del creyente. Por cierto, todo su asunto es bueno. O sea, todo el asunto. Inna amrahu kulluhu khair. Yani, que por cierto, todo su asunto, todo es bueno. Si le llega algo bueno o de felicidad, pues es agradecido, y esto es bueno para él. Y si le llega algo de dificultad, es paciente, y esto es bueno para él. Y esto no pasa para nadie excepto el creyente. O sea, este asunto no es para nadie excepto el creyente, excepto la persona que posea al imán. Y este hadith narrado por As-Suhaib radiyallahu ta'ala anhu, reportado en el Sahih al-Muslim, Sahih del Muslim. Entonces dice el Sheikh aquí: el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informa de que el creyente, pues él recibe muchísimo del bien. Él recibe diferentes beneficios y frutas de sus obras en cada asunto, sea el asunto que le llega a él de felicidad o de facilidad o de bendición, o sea que ese es un asunto que le llega que es de dificultad y es algo malo, que él ve que es malo para él. Pero si lo pasa con imán
y lo pasa con ser agradecido a su Señor cuando le llega algo bien, o es paciente cuando le llega algo de dificultad, pues es algo que él recibe el bien, él recibe recompensa y recibe la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala en estos asuntos. Naam. Y dice el Sheikh, y por eso vemos que hay dos lados de esto, lo que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith. Que dos lados de eso, que la persona es agradecido con el bien que le llega y es paciente con la dificultad que le llega. Hay dos lados, no es solo ser agradecido cuando el bien le llega y no paciente cuando le llega la dificultad. Eso no es del creyente. Igualmente, solo ser paciente en la dificultad y no ser agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala de los grandes favores que les da, tampoco es del creyente. Así que son dos lados de esto, de tener imán y, en Allah subhanahu wa ta'ala, en confrontar o recibir estos asuntos. Y dice el Sheikh, y acorde de cómo es el imán en cada dos asuntos, ese es como va a ser recompensado. Dice el Sheikh, hay diferentes niveles en cada uno de estos asuntos. Es decir, la gente son muy diferentes porque hay muchos niveles en esto. Por ejemplo, el bien que le llega a la persona puede ser algo del bien que es algo menor, o algo del bien que es algo grandísimo y tremendo. Igualmente, de la dificultad, puede ser una dificultad que es difícil, pero hay otra cosa que es mucho más difícil. Así que hay diferentes niveles de cada una de estas cosas, y acorde de cómo es el creyente en esos asuntos, es como será recompensado por ser agradecido o por ser paciente. Naam. Sigue Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah y dice: هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له سرور والابتهاج. Naam, que esta descripción de estas dos descripciones o cosas que mencionamos de confrontar o cómo recibir el bien y el mal, así de lo que hemos mencionado, de ser paciente y ser agradecido, o ser agradecido, dar gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, y ser paciente sobre lo que ha decretado Él sobre el siervo, y seguir y estar sobre estas dos cosas, pues esto lleva a la persona a obtener y lograr esa felicidad y alegría en su din, y evitar ese sufrimiento, y evitar esa tristeza grande, y evitar esa dice el Sheikh, dayiq al-sadr, que su pecho se cierre, o sea, apretado, se siente apretado, que su vida sea miserable, que solo siente tristeza. Evita todo eso cuando regresa a su imán. Cuando le llega las cosas de beneficio, de bendición, de favores de Allah, es agradecido con su Señor. Agradecido, ¿qué quiere decir ser agradecido? Que da shukr, que da gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, es que aumenta en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, aumenta en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Así como vemos en el hadith de Aisha radiyallahu ta'ala anha, que despertó en la noche una noche despertó buscando al profeta sallallahu alaihi wasallam con su mano a su lado, y no sintió que estaba a su lado. Entonces empezó a buscarlo con su mano en la oscuridad, por ser que era medianoche o era en la noche, y sintió sus pies, y estaba parado orando el profeta sallallahu alaihi wasallam, y sintió que sus pies estaban calientes y hinchados de la parada larga en esa oración larga que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam terminó, Aisha le dijo: oh mensajero de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te ha perdonado todos tus pecados pasados, presentes y futuros.
del pasado, del presente y el futuro. ¿Por qué te esfuerzas tanto así? El profeta sallallahu alaihi wasallam respondió a Aisha radiyallahu anha y dijo: ¿Afala akuna abdan shukura? ¿Acaso no seré entonces acaso no seré un siervo agradecido? Entonces, aquí en este hadith, ya Juan barakallahu fikum, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó cómo ser un sirviente agradecido. Y los ulama, los sabios y los imams de la sunna que explican este hadith dicen aquí: dar shukr a Allah subhanahu wa ta'ala, el mejor y más grande modo de dar el shukr y ser agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala es aumentar en adoración a Él subhanahu wa ta'ala. Ese es el modo de ser agradecido. Aumentar en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y en adorarlo a Él solo y único. Ese es como ser agradecido a su Señor. Entonces, cuando llega al creyente en las cosas de gran favor de su Señor y bendición, cosas pues que hace el siervo feliz, pues entonces debe ser agradecido a su Señor. ¿Qué quiere decir eso? No solo decir gracias Allah, alhamdulillah, solo eso, pero es en su comportamiento, en su carácter, en su modo de ser, aumentar en el bien hacia Allah subhanahu wa ta'ala, regresar a Él en arrepentimiento, pedirle perdón, adorarlo a Él solo y único, suplicarle a Él, depender en Él, aumentar en obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es ser agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, pues lo que evita todo esto es ser paciente cuando llega todas las cosas de dificultad. Regresar al imán igual. Regresar al imán de que sabemos que este es el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nosotros. O esta cosa mala que nos ha llegado es por nuestras manos, nuestros pecados. Entonces tenemos que regresar a Allah subhanahu wa ta'ala en arrepentimiento. Tenemos que regresar a Allah subhanahu wa ta'ala y rogarle a Él que nos ayude, que nos mande el alivio y la salida de esta dificultad. Regresar a Él, depender en Él, aumentar en adoración a Él subhanahu wa ta'ala. Eso es como la persona es paciente. No es solo decir soy paciente, no. Regresamos a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración y regresamos a nuestra fe. ¿Qué dice nuestra fe en esto? Este es el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nosotros. Y solo Allah subhanahu wa ta'ala puede quitarlo. Solo Allah puede enviarnos o darnos ese alivio y esa salida de esta dificultad. Entonces voy a ser paciente y voy a suplicarle a mi Señor y adorar a mi Señor para que me ayude. Voy a ser paciente con esto. Y voy a seguir en la obediencia hacia Allah. Voy a seguir en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y eso es como el creyente y el siervo es paciente con su Señor cuando les llega a esos asuntos o esas situaciones difíciles. Y así evita todo eso y así logra, como dice el Sheikh, وَتَتِمْ لَهُ حَيَاةَ طَيِّبَةً فِي هَذِهِ الدَّارِ. Y así es como completa y logra una vida feliz o una vida buena en esta vida, en la dunya. Sigue el Sheikh y dice, y así vemos también a aquel que no es tranquilo de corazón, su corazón no está tranquilo, que está en pedazos su corazón en diferentes cosas, diferentes preocupaciones, diferentes miedos que tiene. Tiene el miedo de perder lo que ama, tiene ese miedo de que le llega algo malo, tiene igualmente ese miedo de todo lo que puede oponerlo o atacarlo a él, de diferentes cosas de la vida. No es necesariamente de una persona, pero de cosas situaciones o asuntos que le puede llegar que en su contra. Igualmente de saber o de tener de que dice el Sheikh,
ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد, que esos almas que no llega a ningún límite, no tienen límites, subhanallah. Y dice el Sheikh que no deja de mirar o preocuparse de otros asuntos seguido. Sigue pensando y preocupándose de qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar, qué le va a llegar o qué no le va a llegar, qué es lo que va a poder lograr, qué no va a poder lograr. O sea, se preocupa por todo eso. Y si le llega algo que esperaba o que necesitaba o algo de bien, pues igualmente le llega esa preocupación de diferentes maneras de protegerlo o cuidarlo o cosas así. Y dice el Sheikh, فهو أيضا القلق من جهات المذكورة, le llega también esa preocupación o se pone nervioso de varios lugares y pensamientos que le llega a su cabeza, por ser que no es firme sobre la persona que no posea imán, sea incrédulo o sea un musulmán ignorante que no regresa a su imán, pues no tiene esa creencia, no tiene fe en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, que nosotros le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos protege y pensamos que nos va a proteger Allah subhanahu wa ta'ala. Le pedimos a Allah que nos cuide y pensamos y creemos que nos va a cuidar. O sea, no nos quedamos con ese miedo de la vida y todo lo que va a llegar o no, lo que no va a llegar, o no vamos a estar nerviosos de lo que esperamos que nos llegue o que no nos va a llegar. O sea, todos sabemos que está escrito y que lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere es lo mejor para nosotros. Entonces, el imán, la fe, ya Juan, del creyente verdadero, es una tranquilidad. Regresar a nuestra creencia, regresar a nuestra fe, es una tranquilidad del corazón. Es una protección de nuestro corazón y nuestra mente de no salir de esa tranquilidad y felicidad, porque cuando la persona está nerviosa, tiene miedo, tiene preocupación, porque no sabe lo que va a pasar, esto y otro, pues cuando no regresa a fe y no tiene fe, pues entonces nunca puede estar feliz, nunca puede estar tranquilo, nunca puede tener esa paz en su corazón, y eso es lo que le hace pues ser miserable. Sigue el Sheikh y dice, esta persona recibe las dificultades con miedo, con preocupación, con ser nervioso, temoroso sobre estos asuntos. Ni se pregunta de qué es lo que va a pasar. O sea, lo que hay en una vida miserable, dice el Sheikh, de esas enfermedades de la mente y del comportamiento y del carácter y de tener miedo de cada cosa que llega, de cada asunto, de cada cosa que molesta la gente, y eso es porque él no espera. O sea, él no puede ser paciente en eso, ni regresar a fe, ni esperar recompensa, ni puede ser paciente porque no tiene esa fe. Entonces, él no tener esa protección de la fe, no tener ese imán o esa creencia a qué regresar, pues entonces eso es lo que lo hace estar en esa condición y esa situación. Subhanallah. Y dice el Sheikh, وكل هذا مشاهد بالتجربة, yani que es todo esto lo que mencionamos es algo que se ha visto y es algo que se ve, y es algo que pasa a mucha gente. Subhanallah, sea gente incrédula que no tiene imán, o gente que tiene un imán muy débil y esa persona nunca regresa a su imán y a su fe para recibir y confrontar las situaciones que les llega. Subhanallah. Sigue el Sheikh, dice, un ejemplo de este tipo, dice el Sheikh, si vemos bien
y las situaciones o las condiciones de la gente, vemos que hay una gran diferencia entre el creyente, el que obra con su imán, el que obra y cumple con su imán, y aquel que dice وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ, y aquel que no es así, el que no tiene imán o no obra con su imán. Y el Sheikh dice وَهُوَ أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما أتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. Dice el Sheikh, y que el din, la religión, pues nos anima mucho para tener el qana'a. Qana'a es tener ese placer o estar complacido, aceptar completamente, aceptar y estar complacido con el rizq de Allah subhanahu wa ta'ala, el sustento de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, dice وَبِمَا أَتَى الْعِبَادِ, y lo que le llega a los siervos de los favores de Allah y de todos los tipos de generosidad. No, todos los favores de Allah y todos los actos de generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala sobre su siervo, es que el creyente o el Islam, el din de Allah subhanahu wa ta'ala nos anima a ser pacientes y aceptar completamente y ser agradecido y estar complacido con el sustento de Allah subhanahu wa ta'ala, sea poco o sea mucho, sea los favores que Allah subhanahu wa ta'ala nos da son grandes o sean menos que eso. O sea, todo eso es de Allah subhanahu wa ta'ala y Él da a quien Él quiere de su gran conocimiento y sabiduría. Y no es siempre que Allah da mucho a aquel quien Él ama. Y no es que siempre da muy poco a aquel quien Él odia. Y no es así. No es así. Las medidas de Allah subhanahu wa ta'ala no están a eso. No están que Él da muy poco a aquellos que Él odia y da mucho a aquellos quienes Él ama. No, no es así. Es de la gran sabiduría de Allah y su conocimiento que Él da como Él quiere a quien quiere. Y eso está con Allah subhanahu wa ta'ala. Y el creyente sabe y regresa a su creencia y regresa a su fe y imán y sabe que esto es de mi Señor y eso es lo que Él quiere para mí. Yo soy agradecido de lo que Él me da. Porque siempre hay alguien con menos. Y nosotros vemos aquellos bajos de nosotros, no aquellos arriba de nosotros. No. El Sheikh dice entonces, فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحو من أعراض التي كل أحد عرضت لها فإنه بالإيمان وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له. نعم, que el Sheikh dice que el creyente, el mu'min, si él está puesto de prueba con una enfermedad o con pobreza o algo así, algo de dificultad que le llega a cualquier persona de las dificultades de esta vida, dice, pues él está con su imán. El creyente regresa a su imán. Él está con su imán. Y él está igual con lo que él del placer y acepta y está complacido con lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado para él. Y ves que ese creyente está completamente o acepta completamente y está complacido con lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado y decretado sobre él y no busca en su corazón un asunto más de lo que Allah ha decretado para él. Dice el Sheikh, وَيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِهِ وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِهِ.
Dice que y él, el creyente, él mira a quien tiene menos de él. Entonces cuando él ve que hay mucha gente que tiene menos de él, es agradecido a su Señor y está complacido con lo que su Señor le ha dado. Y no mira a aquellos que tienen más que él, porque eso lo va a hacer ser desagradecido a su Señor subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh: وَرُبَّمَا زادت بهجته وسرره وراحته على من هو متحصل على جميع مطالب الدنيوية إذا لم يأتي قناعة. Subhanallah, subhanallah. Y este creyente verdadero, el que regresa a su imán y su fe y su creencia, dice, es posible también que él, por su imán, aumenta en alegría, aumenta en felicidad y tranquilidad en su corazón para aquel, el otro, no él mismo, a otro, a aquel que sí logró a tener mucho más de él y todo lo que él deseaba de la dunya, pero no le llegó ese qana'a, no le llegó esa que él acepta y está complacido completamente con lo que él tiene. Esa otra persona estamos hablando. Es decir, lo decimos otra vez, que el Sheikh está diciendo aquí que puede ser que este creyente fuerte en su imán, que aumenta en alegría, aumenta en su felicidad, aumenta en esa paz y tranquilidad de su corazón por su situación, por lo que él tiene y lo que Allah le ha dado, más que aquel que logró todo lo que buscó en la dunya. Todo lo que buscó y pidió en la dunya lo logró, pero no logró que el qana'a. Esa qana'a es aceptar lo que tiene y estar complacido con lo que él tiene. O sea, estar satisfecho con lo que él tiene. Y vemos eso, oye, Juan. Hay gente que tiene montañas y montañas y montañas de riqueza, pero no les llega ese qana'a. No son satisfechos con lo que ellos tienen. Necesitan más y más y más y más. No son satisfechos, no son felices. Siguen y están tratando de buscar esa felicidad, pero no la encuentran. Y por eso necesitan más y más y más. Y siempre logran lo que buscan, pero nunca han logrado ese qana'a. El qana'a es difícil hacer la traducción de esta palabra porque tiene diferentes significados. O sea, es ser satisfecho, es ser una persona que acepta lo que tiene, que está complacido con lo que tiene, que está agradecido de lo que tiene. Todo eso es el qana'a del creyente. Entonces, el creyente prefiere poco y tener ese qana'a de tener mucho y no tener ese qana'a. Eso es algo de los grandes favores de Allah subhanahu wa ta'ala y de las frutas del imán. Y solo el imán le trae eso y le concede eso al creyente. El imán, la fe, el din de Allah subhanahu wa ta'ala, la creencia, nuestra creencia. Y por eso el creyente regresa a su imán en cada asunto. Entonces cuando ves a aquel que no tiene el imán, o no obra con el imán, o no cumple con el imán, pues entonces ve que cuando esa persona llega a pruebas, y le llega algo de dificultad como pobreza o perder algo que busca y desea de la dunya, ves que él entra en una condición de pura tristeza y la persona es triste y miserable por lo que le ha llegado. Subhanallah. Entonces esta persona no es feliz. No le llega esa felicidad. Por ser que no tiene imán, y por ser que no tiene imán, pues no es agradecido a su Señor, no es paciente y no le llega esa qana'a.
que acepta y que está complacido y que está satisfecho con lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado. Entonces esa persona entra en ese estado miserable, ese estado de tristeza, ese estado de dificultad, y no sale de allí y sigue buscando una manera de salir de allí, pero nunca lo logra por ser que no tiene ese imán, subhanallah. Otro ejemplo, dice el Sheikh, que demuestra la diferencia entre el que posea el imán y el que no. Si pasa unos asuntos de miedo o de dolor o de pérdida, o sea, si le pasa es decir, como por ejemplo, si llega una muerte o si pierde a alguien que ama o algo así, o le llega algo de dolor, por ejemplo, ves a aquel que tiene y que posea el imán, que su corazón es firme, tranquilo, y puede controlar su persona y su carácter, aunque pase por algo de dolor o algo de dificultad del asunto, pero se ve que el creyente es paciente y su corazón es firme y regresa a su imán, regresa a su creencia. Él es firme y fuerte en su creencia de que esto es de Allah subhanahu wa ta'ala y de que esto es de su decreto. Entonces sus pensamientos, sus dichos, sus obras y todo están acorde de su din, su creencia, y no sale de ahí el creyente, el que posea el imán fuerte. Entonces esto le ayuda a aguantar cualquier dolor o situación difícil que le llega si pierde algo o alguien, o si muere alguien, o algo difícil y grande de esa manera. Naam. Y dice el Sheikh: وهذه الأحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. Yani que este modo, estas situaciones son, o sea, lo que da tranquilidad al corazón y hace firme el corazón del sirviente, del creyente, por ser que regresa a su imán en estas situaciones. Pero ves que aquel que no posea el imán, lo opuesto, si le pasa algo así, de algo de miedo o algo que ha perdido o alguien que ha perdido, se molesta luego su persona. O sea, sale del comportamiento y carácter correcto y no puede aguantar lo que ha perdido o lo que ha pasado, del dolor que siente. Y no puede organizar sus pensamientos, no puede organizar sus emociones. Sale del carácter completo, porque no hay nada en que se puede enfocar como el imán. No puede agarrarse de nada, porque no tiene el imán. Y le entra ese miedo, le entra hasta ese enojo, le entra ira, le entra diferentes cosas que lo saca de su comportamiento correcto y lo saca de pensamientos correctos. O sea, dice el Sheikh: وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ الْخَارِجِ وَالْقَلَقُ الْبَاطِنِ, que llega y se junta ese miedo de afuera de su persona y se pone nervioso por dentro. O sea, le llega ese miedo y nervios que dice: وَالَّذِي لَا يُمْكِنْ التَّعْبِيرُ عَنْ كُنْهِهَا. Subhanallah. Es decir, que se pone en un estado tanto que no se puede expresar cómo se pone. Y dice: وَهَذَا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انحارت قواهم. Dice el Sheikh: este tipo de gente, si ellos no logran o no obtienen un modo
natural para controlarse, así, eso es modo natural que como algo de ejercicio que puede hacer mucho para controlar eso, a un modo natural, controlar eso, es decir, sabemos modos naturales como de cómo calmarse, cómo tranquilarse, así como respirar así fuerte, o tomar algo que les puede dar para calmarse, o cosas así que puede hacer, que dice el Sheikh que debe de ser mucho. Si no haya un modo, este tipo de gente que no tiene imán y no haya un modo natural para controlarse, pues se les va toda su fuerza y sus nervios se ponen muy sensibles y fuertes y les va a hacer daño. Y eso es lo que pasa, dice el Sheikh, ولذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر. Y eso es lo que pasa para aquel que no posea el imán y no posea paciencia en esa manera, especialmente para aquel que le llega a esas dificultades, esos asuntos bien difíciles y pesados. Si no tiene imán es muy difícil aguantarlo, y la persona en muchos casos se rompe, se quiebra, se destruye, porque no puede aguantar eso, emocionalmente no lo puede aguantar. Subhanallah, Allahu Akbar. Esa es la fuerza del imán, ya Juan, subhanallah, con lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado a tener al imán es por nuestro bien. No es que Allah subhanahu wa ta'ala recibe beneficio o es algo que le ayuda a Allah. No es para Allah, es para, ese beneficio no es para Allah, es para nosotros. Allah no recibe nada de que si crees o no crees. Allah no aumenta en nada si crees o no crees. No aumenta en nada. Creer y tener imán es para nuestro beneficio, para nuestro bien. Eso es lo que el imán nos da fuerza en todo el aspecto de la vida. Todo el aspecto de la vida, ya Juan. Cada aspecto de la vida, imán nos ayuda y nos da fuerza para vivir esta vida y pasar para esta vida a la próxima. Y el imán es lo que nos va a ayudar en la próxima igual. Así que al imán, ya Juan, al imán es lo que nos ayuda. Entonces el creyente regresa a su imán en cada asunto, y no se le olvida su creencia o su imán en ningún asunto. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de esa gente de imán, que nos haga de la gente que regresamos al imán cuando nos llega algo de felicidad, somos agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando nos llega algo de dificultad, que nos regrese al imán y nos haga ser pacientes con Allah subhanahu wa ta'ala. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de los creyentes y nos haga morir sobre esa creencia, el imán en Allah subhanahu wa ta'ala. Que nos perdone nuestros pecados y nuestros fallos y errores, nos guíe el camino recto y nos mantenga firmes sobre ese camino. Con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Nos falta un poco para terminar este capítulo. En la próxima clase, inshallah, terminamos el capítulo y seguimos con el siguiente, inshallah. Barakallahu fikum ya Juan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.